Bienvenidos a la sesión número 3 de esta serie que hemos denominado Criando a tus hijos sin generarte una presión alta. Hoy estamos hablando de la última etapa de esta serie y la hemos denominado Esperanza para padres heridos. De pronto sus hijos ya están un poco más grandes y usted ha tenido dolencias, ha tenido sufrimientos, ha tenido un poco de llanto con sus hijos. Hoy vamos a ver esa esperanza para padres heridos. Vemos la premisa que hemos trabajado durante estas 3 sesiones y es que las familias saludables no son accidente, son el resultado de acciones sabias y decisiones sabias hechas por padres sabios. Y entendemos que la sabiduría no se adquiere de la noche a la mañana, ni nacemos por naturaleza con sabiduría. La sabiduría la adquirimos con el paso de los años y eso viene a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver 3 etapas de este momento de los hijos y cómo los padres debemos actuar y cómo los padres debemos responder hacia nuestros hijos. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas encontramos la parábola tal vez más famosa, más conocida de Jesús, y es la parábola del hijo pródigo. Resumiéndola, simplemente es un hijo, un hombre que era rico y tenía 2 hijos. El menor de ellos le pide que le entregue toda su herencia, lo que le corresponde a él. El padre lo hace, se la entrega, y este hijo se va a un país lejano y derrocha y desperdicia y gasta todo. Luego termina apacentando los cerdos de un hombre de ese país y anhela regresar a la casa de su padre, así fuera que lo tratara como un esclavo. Y su padre obviamente lo recibe. Vamos a entrar en materia y vamos a ver esto más a fondo. La primera etapa es la etapa de la rebelión del hijo. Dice la palabra en Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame, en sus guías está esto, por favor subraya la palabra dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 hijos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Entonces vemos aquí como primero es que el hijo pide y le dice al papá: dame. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos pequeños, nosotros tenemos el control sobre nuestros hijos. Cuando ellos nacen, cuando están pequeñitos, cuando están aprendiendo a caminar, probablemente hasta los 8 o 10 años, nosotros tenemos el control, decidimos cómo se visten, decidimos qué se ponen, decidimos qué comen, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta. Bueno, si tenemos nosotros el control de nuestros hijos, ¿no? Porque en la sociedad actual vemos que los hijos de 3 años son los que mandan sobre los padres. Pero nosotros tenemos el control sobre ellos cuando son pequeños. Pero cuando están en una juventud temprana o una edad ya entrando a la adultez, ellos quieren tener el control. Ellos ya deciden cómo se cortan el cabello, cómo se peinan, cómo se visten, con quién andan, cómo caminan. Cuando ellos comienzan a trabajar, compartir con jóvenes de otra edad, compartir con ellos, nuestros hijos empiezan a dejarse manipular por ellos y empiezan a dejarse llevar por ellos. Ya como padres no ejercemos tanta influencia como la que ejercen los maestros, como la que ejerce la televisión, como la que ejercen los amigos sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacer cuando nuestros hijos se pongan rebeldes? Que es la primera etapa, la etapa de la rebeldía. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este padre rico? Este padre rico, como es una parábola, lo que está tratando de decir Jesús es que ese es nuestro Padre Celestial. ¿Qué hace Dios con nosotros? Entonces, allí en sus notas dice, ¿qué hacer? ¿Qué fue lo primero que este hombre hizo? Dejarlos ir. Nosotros no podemos tener el control sobre nuestros hijos siempre. Mientras más fuerte nos aferramos es cuando ellos más se resisten y se rebelan. Tienes que dejarlos ir y encomendarlos en las manos de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Encomendar a nuestros hijos a las manos de Dios. Es imposible, es inevitable, es absolutamente contradictorio pretender nosotros que nuestros hijos no sean rebeldes y que los podamos controlar. Sus hijos pueden mostrarle una cara a usted y decirle que sí, que ellos son lindos, son tiernos, son hermosos. Y he conocido y he visto niños que son manipuladores, porque sus papás dicen: tan lindo este nené, tan lindo el bebé, tan lindo el niño, y el niño sabe que si se comporta de cierta manera, o el joven adolescente se comporta de cierta manera, eso le da gracia a sus padres y sus padres creen que sus hijos están actuando como debe ser. Pero la realidad es que ellos están manejando una doble fachada, una doble cara, están manejando una máscara. Entonces es inevitable que nuestros hijos tengan que enfrentarse a la vida. Es inevitable que nuestros hijos sufran una decepción amorosa. Es inevitable que nuestros hijos sean maltratados por bullying. Es inevitable que nuestros hijos tengan que enfrentarse a problemas, que se metan en medio de problemas, que se metan en discusiones. Es inevitable.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es dejarlos ir, porque entre más les prohibamos nosotros, más rebeldes se van a volver, ¿sí? Es lo primero. ¿Qué debemos hacer como segundo paso en la primera etapa de la rebelión del hijo? Dejarlos cometer sus propios errores. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 20, versículo 30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Nosotros debemos dejarlos que ellos cometan sus propios errores. Ahora, es importante, usted y yo cometimos errores en nuestra juventud. Usted y yo estamos pagando las consecuencias, ese es el siguiente punto que vamos a ver. Pero nosotros podemos ayudar y aconsejar a nuestros hijos para que ellos no caigan en los mismos errores que cometimos nosotros. Podemos hablarles de una manera diferente. Hay padres que creen ser amigos de sus hijos. Miren, como papás nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos, debemos ser los padres. Pero sí podemos manejar una confianza en familia en la cual nuestros hijos se sientan libres de hablarnos y libres de contarnos sus cosas. Entonces, ¿usted se ha sentado con su hijo a contarle cómo fue el enamoramiento con su esposa o con su esposo? ¿Usted ha tomado el tiempo de decirle cómo fue? ¿O por qué? ¿O cómo y bajo qué circunstancias llegó ese bebé o ese niño al mundo? Nosotros debemos comentarle y contarle a nuestros hijos que sepan por cuáles errores pasamos nosotros y que ellos entiendan que pueden evitarse ese dolor. Pero es absolutamente inevitable que nosotros tratemos de tapar y que nuestros hijos no pasen y no cometan errores. Entonces debemos dejarlos que ellos cometan sus propios errores. Y en esta primera etapa de la rebelión, la parte número 3 que hizo este hombre fue dejarlos cosechar las consecuencias de sus propios errores. Veamos lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículos 14 al 16. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Entonces, hay un precio que pagar por la rebelión. Todas las consecuencias, todos los actos, que nosotros cometamos en nuestra vida tienen unas consecuencias y debemos asumir y debemos pagar las consecuencias. Y las consecuencias tienen un precio. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tomó todo el dinero que su padre le dio, el padre rico le dio la mitad a él y la mitad al otro hijo. No narra la historia qué pasó con el otro hijo, sí narra que el otro hijo se puso celoso y se puso bravo cuando regresó el otro, pero no dice qué hizo este hombre con ese dinero. Entonces el hijo coge todo el dinero y se va a un país lejano y lo gasta con amigos, en teoría amigos, porque son amigos que él consigue en el camino, y lo derrocha con mujeres, con trago, con diversión. Él se gasta todo. Pero cuando viene una gran escasez sobre el país, porque fíjense que no fue solo sobre él, vino una gran escasez sobre el país, él tiene que pedirle a un hombre de ese país que le permita trabajar y el hombre lo envía a apacentar los cerdos. Y él tenía tanta hambre que deseaba comerse la comida de los cerdos. Miren, para un judío no hay peor ofensa, no hay peor humillación que tener que apacentar cerdos, porque para ellos los cerdos son un animal inmundo, un animal que come basura, un animal que come restos de lo que sobra. Entonces para ellos es un animal que vive dentro de su propio estiércol. Para ellos es la peor humillación que pueden experimentar. Entonces las consecuencias de esto fue que el hombre tuvo que pagar y supo que se quedó sin un dinero y se fue. Fíjense una cosa, cuando viene la etapa de la rebeldía de nuestros hijos viene el orgullo. Prefiero ir a apacentar un cerdo que ir a donde mi papá a pedirle. Fíjense lo que pasó, porque si este hijo pródigo no fuera tan orgulloso, él cuando se le acaba el dinero, pues él va donde su papá y dice, ay papá, se me acabó el dinero, ¿me puede dar más? Pero él no, él se quedó allí y vio tanta necesidad y tanto fue arrinconado en la situación de la vida que él tuvo que apacentar los cerdos. Cuando está apacentando los cerdos es que él se da cuenta y reacciona, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos qué más encontramos aquí. Dios es un Padre perfecto. Aún así, Adán se rebeló y él estaba en medio de un ambiente perfecto. ¿Tenía Dios culpa de él por el pecado de Adán? No. Adán tenía libre albedrío al igual que todos nosotros. Entonces no cargues con una carga de culpabilidad irreal por la rebeldía de tus hijos. No puedes sentirte culpable por algo que no puedes controlar. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas 6:4. Fíjense lo que pasa aquí. El papá
siente vergüenza porque hay una influencia externa, porque el orgullo de los padres son los hijos. El orgullo de este papá judío era su hijo, pero el hijo lo avergonzó. El hijo se rebeldizó y el hijo se fue a otro lugar y pidió y derrochó todo su dinero. Entonces, para el papá fue una vergüenza y fue una humillación que su hijo se fuera para allá. Ahora en nuestra sociedad no es tan común y no es tan grave, pero hace unos años, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, específicamente donde estamos nosotros, era una vergüenza que una mujer fuera madre soltera. En el colegio, cuando yo estudié hace varios años ya, era una vergüenza ver que una niña de 14, 15, 16, era un escándalo que una niña quedara embarazada, que se graduara con barriga, estuviera encinta. Pero ahora ya no es tan común. En ese momento, para los judíos, obviamente es una vergüenza grande. ¿Y el papá qué hizo? Aguantar y soportar en silencio. Entonces, viene la segunda etapa. Vamos a verlo aquí. La segunda etapa es la etapa de la reevaluación, el remordimiento y el arrepentimiento. Dice Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Fíjense que aquí hay varias cosas interesantes. Cuando él recapacita, cuando ya entiende a través de la circunstancia que está viviendo, él entiende y cae en cuenta que en su casa no le faltaba nada. En su casa tenía un padre bueno que lo amaba, tenía techo, tenía comida, tenía vestido, tenía dinero, tenía sirvientes a su servicio, tenía comida de sobra. Él recapacita y dice: ¿a mí qué me pasa? Yo soy tonto. Y él mismo piensa y dice: voy a ir a donde mi papá, porque sé que mi papá trata mejor a los jornaleros de lo que me están tratando a mí acá. Por lo menos quisiera que mi papá me recibiera como jornalero, porque me iría mejor de lo que estoy viviendo y experimentando hoy aquí en este lugar. Y fíjense lo que dice este joven: voy a decirle a mi papá: papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Fíjese que él no dice he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Él dice he pecado contra el cielo. ¿Por qué? Porque fue un hijo instruido en las cosas de Dios. Fue un hijo direccionado a los caminos del Señor. Fue un hijo que se enseñó y se le mostró lo que es servir y amar a Dios. Por eso él dice: yo pequé primero contra Dios y luego contra mi padre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en esta segunda etapa, cuando nuestros hijos están en la reevaluación, remordimiento y arrepentimiento? Lo primero que vamos a hacer es orar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son objetivo de Satanás. Sus hijos y mis hijos son objetivos de Satanás. Satanás lo va a tratar de tentar, atacar y acabar a usted. Y si no puede con usted, se va a meter con sus hijos. Entonces usted debe orar y orar y orar todos los días de la vida por sus hijos, estén todavía en su casa o ya se hayan ido y estén en la etapa de la rebeldía o ya estén recapacitando. Siempre hasta el día que nos vayamos a la presencia de nuestro Señor, debemos orar por nuestros hijos, porque sabe que nadie lo va a hacer si usted no lo hace. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Encomendar. Encomendar significa poner en las manos de Dios. Miren, hay gente que ora y está equivocada y erra de la manera que ora, porque ora pidiéndole a Dios que transforme a su hijo, que lo toque y que venga a los pies de él. Miren, ni siquiera Dios lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que se llama libre albedrío y ni siquiera Dios se mete en eso. Dios va a permitir a través de la encomienda que pase por situaciones y pase por circunstancias que lo hagan reconocer que debe volver a los caminos del Señor. Entonces lo segundo que nosotros debemos hacer es encomendar. Encomendar a Dios su camino. Señor, que lo guardes, que lo cubras y lo protejas y no permitas que se vaya a una eternidad sin ti, que nada malo le pase. Señor, te encomiendo el camino de mi hijo o de mi hija. Te pido que tú lo guardes y lo bendigas. Eso se llama encomendar. Y número 3 que debemos hacer en esta etapa es esperar. ¿Esperar qué? Esperar en Dios. Tener paciencia. La oración del justo es respondida. Debemos esperar. Ese hijo rebelde algún día, mire, conozco muchos casos de hijos rebeldes que hoy son el orgullo de sus padres. Podríamos decir que yo soy uno de esos ejemplos. No sé si sea tan orgullo de mi papá y mamá, pero fui un hijo muy rebelde. Y hoy soy una persona que ama a Dios con todo su corazón y que soy ejemplo para mis hijos y ejemplo para los demás. Entonces, usted debe esperar, orar sin cesar, orar sin cansarse, orar de día y de noche, orar todo el tiempo. Siempre ore por sus hijos
encomiéndelos a Dios y espere que Dios responda. La tercera etapa es la etapa del regreso. Dice Lucas 15:20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Fíjense esto que dice acá. El padre lo vio de lejos y se compadeció de él. Ni siquiera había llegado, el papá desde lejos lo vio. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la actitud del padre? Y debemos verlo y analizarlo. La actitud del padre quiere decir que el papá estaba pendiente, orando, encomendando y esperando. Y él sabía que su hijo iba a volver. Entonces ese padre estaba atento y presto y dispuesto a que su hijo volviera. Cuando lo vio de lejos, de muy lejos, se puso muy contento, lo vio y se compadeció de él. Ahora, ¿cómo venía ese hijo? Recuerden lo que está pasando. En el país donde él se había ido, era un país que estaba en escasez y este muchacho estaba apacentando los cerdos. Ahora, tuvo que caminar, no sé si horas, días o semanas, pero sé que no fue poquito tiempo. Él tuvo que caminar mucho porque no había transporte como lo hay ahora, no pudo tomar un avión, no pudo tomar un tren, escasamente un camello, pero eso costaba, solamente las personas de dinero tenían camellos y había una escasez y él estaba sin plata, entonces probablemente él tuvo que caminar mucho para llegar a su padre. ¿En qué condición viene este hijo? Él no viene perfumado, afeitado, con el cabello bien organizado. Este muchacho venía en una condición de indigencia prácticamente. Su papá lo vio y se compadeció de él. ¿Por qué? Porque como padres nosotros sabemos cuando nuestros hijos están pasando por una etapa difícil. Entonces, ¿su papá qué hizo? ¿Juzgarlo, gritarlo, regañarlo? No, él se compadeció de él. Entonces, en esta etapa vamos a ver qué debemos hacer nosotros como padres. Número 1, amarlos fielmente. Nunca darnos por vencidos con nuestros hijos. Nunca. Amarlos no importa cuál condición o cuál circunstancia están experimentando. Amarlos con todo. Y fíjense que en el versículo que acabamos de leer dice, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Entonces, debo amarlo fielmente. Nunca darme por vencido. Él salió corriendo y lo primero que hizo fue tomar a este hijo y antes de decirle, hijo, pero es que tú no aprendiste, pero es que sí ve, se le dijo, se le advirtió, pero es que usted no hace caso. ¿Qué es lo que haría un padre como usted o como yo? El hijo, fíjense que el hijo no llegó allá, papá, por favor, perdóname, cayó de rodillas, no soy digno de que me abraces, no soy digno de estar en ti. El hijo aceptó ese abrazo. Lo primero que ellos hicieron fue, después de que el papá sintió compasión, fue ir y abrazarlo. Entonces, ese entra a ser nuestra segunda etapa de este punto y es aceptarlos incondicionalmente. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Y el papá, ¿qué le dice? Tú eres mi hijo. Lo aceptó incondicionalmente. El joven permite que el papá lo abrace y el joven permite y recibe el perdón de su papá. Quiero leerles esto y quiero que ustedes hagan esta pregunta. La confesión es tan fácil cuando sabes que has sido aceptado. ¿Saben tus hijos que es seguro venir a casa? ¿Lo estás haciendo fácil para que tus hijos puedan admitir que se están equivocando? Miren, esto es supremamente importante. Muchas veces los hijos no regresan a casa porque dicen, ¿para qué? Mi papá me está esperando con un cable, mi mamá no hace sino señalarme, ellos me van a matar, ellos me van a colgar, mis papás me van a echar de la casa. Cuando les pasa un problema a sus hijos, generalmente ellos, recuerden que en la sesión 1 hablamos que nuestra casa debe ser un refugio para las tormentas, ¿se acuerdan? Nuestra casa debe ser un refugio y vimos que por qué muchas veces nuestros hijos no regresan a ese refugio, porque el refugio no es un lugar seguro. Entonces, su hogar, su casa está siendo un lugar seguro para sus hijos, para que ellos regresen, para que ellos vuelvan. ¿Está usted permitiendo que sus hijos puedan regresar? Esas son las preguntas que tenemos para hacer hoy. Entonces, debemos amarlos incondicionalmente. Y lo tercero que debemos hacer es perdonarlos completamente. Fíjense lo que pasa. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, o sea, él estaba atento y él dijo, olviden todo lo que están haciendo y necesito que ya se pongan a hacer esto. Traigan lo mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer
fiesta. El hijo pródigo no necesitaba un sermón, necesitaba una segunda oportunidad. La pregunta que se debe hacer usted como padre no es ¿qué fue lo que hice mal? La pregunta que usted debe contestarse es ¿estaré listo para hacer mi parte cuando él vuelva a casa? No es qué fue lo que hice mal, en qué me equivoqué yo, qué fue lo tan grave que hice para que mis hijos sean así, para que mis hijas sean así. Lo que usted debe hacer es preguntarse, ¿estaré listo para hacer mi parte cuando él vuelva? Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero conozco muchos casos de padres cuyas hijas, adolescentes o jóvenes, han tenido un embarazo no deseado o no a tiempo. La primera reacción cuando pasa esto es de ira, es de nostalgia, es de tristeza, es de impotencia. Son muchas reacciones que se sienten ante esto. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, usted cambia la situación. Y yo cuando aconsejo padres en esa situación les digo, espere que llegue el bebé y usted se va a dar cuenta cómo cambia su vida. Y cuando llega el bebé o la bebé, los papás cambian, los abuelos en este caso, cambian absolutamente y vuelcan todo ese amor hacia esa criatura que no tiene la culpa de lo que pasó y perdonan a sus hijos. Este tercer paso habla de perdonarlos completamente. Nosotros por cultura tenemos la costumbre de señalar, de juzgar, de criticar, de echar en cara. ¿Cuándo es que usted se va a ir? Pero para andar con sus amigotes, ¿sí ve? Si no se hubiera ido con sus amigotes no hubiera perdido la oportunidad. ¿Sí ve? Usted desperdició. ¿Sí ve lo que hizo? No, nosotros debemos amarlos incondicionalmente y debemos perdonarlos completamente. Ahora fíjese lo que hizo el padre. Volvámoslo a leer. Él dijo, bueno, vengan acá, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Vamos a ver qué significan estas tres cosas. Miren, la ropa significa la calidad de hijo. O sea, le devuelve su estatus de hijo. El ponerle ropa, él dice, tráiganle ropa, o sea, devuélvanle su investidura, devuélvanle la calidad de hijo. O sea, vuelves a ser mi hijo con todas las prebendas y garantías que tenías antes de irte, porque te perdono completamente y porque te amo incondicionalmente. Entonces, el padre, al ponerle la ropa, le regresa su calidad de hijo. Al ponerle el anillo es, ellos usaban un anillo que llevaba una figura de la familia y ese anillo se usaba para sellar los pactos, era como el dinero, el anillo se usaba para marcar, era como la firma, era como un cheque al portador lo que se hacía con este anillo en los documentos. Entonces, con este anillo le estaba diciendo, le devuelvo su calidad de apoderado, o sea, le devuelvo el estatus económico, digámoslo así. ¿Sí? Vuelve a recibir lo que había perdido cuando se fue. Y las sandalias le restauran la dignidad, porque él venía descalzo, él venía mugroso, él venía oliendo a feo, él venía sin comer y él venía mal vestido. Entonces, ¿qué hizo el papá? Le devolvió todo. ¿Por qué nosotros como padres cuando nuestros hijos regresan a casa los devolvemos condicionados? Fíjense qué hace esto. Estamos hablando de que en esta parábola este padre es Dios, nuestro Señor. Y Él está diciendo, cuando ustedes cometan errores, yo voy a estar intercediendo por ustedes, yo voy a estar orando por ustedes y yo voy a estar ansioso esperando que ustedes vuelvan. Cuando ustedes vuelvan a mí, yo los voy a recibir con un abrazo, les voy a dar su calzado, les voy a devolver la dignidad a través del calzado, les voy a devolver la honra a través del dinero y les voy a devolver su calidad de hijos a través de la ropa. Nosotros debemos hacer eso como padres terrenales por nuestros hijos. Ahora, de pronto usted como hijo fue rebelde, porque todos tenemos un papá y una mamá. Y de pronto usted cuando intentó regresar a su casa no encontró nada de esto. De pronto usted quiso pedir perdón, de pronto usted quiso enderezar su camino, de pronto usted quiso regresar, pero sus padres no le dieron la oportunidad. No le neguemos la oportunidad a nuestros hijos de recibir lo que Dios nos da a nosotros. El Padre nuestro dice, Señor, perdona nuestras ofensas, porque yo ya he perdonado a quien me ofende. Señor, perdónanos como hijos, porque nosotros somos capaces de perdonar a nuestros hijos, siendo sus padres. Permítame orar por usted en esta sesión para cerrar y concluir, y espero que Dios haya hablado su vida y nos demos cuenta que todavía tenemos esperanza, porque si estamos heridos, el Señor nos consuela. Cierra sus ojos ahí donde está y vamos a orar por un momento. Padre Celestial y Padre amado, yo te doy gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas en este día. Gracias porque sé que como hijos fuimos lastimados por nuestros padres.
Sé que de pronto hemos sido y fuimos rebeldes y nuestros padres no pudieron perdonar ese error que cometimos por no haberles hecho caso. Hoy perdono a mis padres, Señor, y te pido que tú los bendigas y guardes su vida en todo momento. Si ya partieron contigo, Señor, sé que están bien, y si no han partido, danos la oportunidad de poderlos abrazar y poderlos decir que les amamos. Ahora con nuestros hijos, Señor, ayúdanos a entenderlos en estas etapas de rebeldía. Ayúdanos a entenderlos porque todos tienen que pasar y tienen que aprender que la vida es dura y la vida no es fácil. Nosotros quisiéramos que ellos no atravesaran por ningún desierto ni por ningún valle, quisiéramos lanzarnos sobre ellos y arrojarnos y meterlos en una cuba de cristal para que nuestros hijos no atraviesen por situaciones difíciles, para que por sus ojos nunca salgan lágrimas de dolor, de decepción, de rechazo. Padre, te pido, Señor, que nos dé la sabiduría para poderlos entender, pero que con esta parábola hayamos entendido que sí podemos hacer muchas cosas por nuestros hijos y que debemos entender que cada proceso se pasa solo. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres, así como tú eres el Padre nuestro. Gracias, Señor, por esta sesión y gracias, Señor, por los grupos que están estudiando esta serie. Te quiero pedir que los bendigas y que los llenes y que nos ayudes, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Ahora tomen un tiempo para discutir allí en grupo. Miren y evalúen las cosas que hemos trabajado y hemos estudiado y hemos aprendido el día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas. Esta serie termina aquí. Fueron solo 3 sesiones, pero sé que van a ser de gran bendición para ustedes y para sus amigos. Si conoce algún amigo que quiera y necesite compartir esta serie, dele los links, compártala con ellos, porque esta serie son de bendición para todos. Dios los bendiga, los amo entrañablemente y nos vemos en la próxima sesión.